hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor que nos da la vida y nos da la oportunidad de estar aquí. Voy a pedirle que si buscamos un pasaje de la Biblia que está en Nehemías capítulo 3 y leemos ahí la palabra del Señor en capítulo 3 desde verso 1 hacia adelante. Vamos a leer ahí. Desde el verso 1 hacia lo que sigue un poquito adelante. Yo le digo donde detengamos, quizás hasta el 9, 10, por ahí. Dice así la palabra del Señor: para honra y gloria de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando son las 8:18 de la noche, dice así la palabra del Señor. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baama. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y hasta allí, hermanos, hasta ahí está bien, hasta los del otro lado del río, hasta ahí está bien. Bueno, tomen asiento, hermanos, vamos ya a hablar la palabra del Señor. Y vamos a hablar estos minutos que vienen. Este día el hermano Ángel, me parece, no sé si mi hermana Verónica, ¿a usted le llamó? ¿No está informada? ¿Perdón? ¿No se pudo? A mí me llamó cuando iban ya para la cirugía, pero eso fue como a las 9:30, 10. Pero hoy después ya no pude comunicarme, no lo sé. Pero entonces, ¿será que no? Lo que pasa, hermanos, que como los que vienen a la oración el lunes saben lo que dijimos aquí, que el hermano Ángel estaba para amputarle su pierna el lunes. Iba a ser lunes, luego se la pospusieron para el martes y así ha venido. Pero bueno, ustedes saben que se está orando y que se haga la voluntad de Dios, pero hasta hoy, si hasta hoy no lo han hecho, bueno, todavía se sigue en esa situación, imagínense. Pero el punto es que, hermanos, esto lo decimos no para que, decimos estas cosas es para que cuando oremos, ¿verdad? Con el corazón, sabiendo la gravedad de la situación. Ay, perdonen, los minutos se van acortando y bueno, vamos a hablar. Hermanos, ustedes saben que hemos estado hablando de este capítulo 3 y han visto ustedes que si seguimos leyendo todo el capítulo 3,
Hermanos, está bien complicado porque todo lo que tiene el capítulo es nombres de personas y para colmo son nombres bien raros que usted ve como uno se le traba la lengua para la lectura de estos nombres. Y lo único que dice el capítulo es el nombre y lo que hicieron y de qué familia eran, ¿verdad? Y decíamos el miércoles pasado que muchas personas pasan por alto este capítulo y lo ven de manera superficial porque consideran que no es mucho lo que se puede extraer, porque no se le mira mayor enseñanza. Sin embargo, dijimos que hay muchos estudiosos de la Biblia que, contrario a eso, ven el capítulo 3, donde solo son nombres de personas y lo que hicieron, ven en el capítulo 3 el capítulo más importante de todo el libro. Así lo ven algunos. Mire qué opuesto, por un lado, unos miran que no hay nada ahí y hay que saltarse al 4 mejor, capítulo 4, pero otros ven que es el capítulo más importante de todo el libro. Imagínense cómo son las cosas. Pero usted y yo estuvimos el miércoles aquí y vimos un poco, se pudo extraer una lección de este capítulo. Entre ellos miramos el verso 1, que el primero que inició la obra ya en Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad fue el sumo sacerdote. Y enseguida iban los sacerdotes. Y después de eso iban los levitas y más gente, puros líderes, cabezas de familia. Y más tarde, como del verso 9 hacia adelante, usted encuentra puros gobernadores. De manera, hermanos, que ese capítulo o esa parte allí contiene una lección bien grande, porque en verdad, por ejemplo, el capítulo 1 veíamos que en asuntos espirituales da una lección donde los líderes debemos de ser los primeros en marcar el ejemplo. Lo veíamos el miércoles pasado. Bueno, hoy quisiera continuar esto diciendo que Nehemías capítulo 3 registra el listado de los nombres de la gente que se involucró, que trabajó, que estuvieron envueltos en el gran proyecto. Pero también es verdad que el capítulo 3 registra los nombres también de gente que no se involucró, gente que dijo, no nos vamos a involucrar, y el pasaje lo registra ahí. Hermanos, de manera que eso debe de decirnos mucho, porque la larga lista que contiene los nombres de estas personas, hermano, aquí, aunque parezca quizás como monótono la lectura y todo eso, lo cierto es, hermano, que encierra una lección muy importante. Le pido si me consigue una botellita de agua a la niña o a alguien, por favor. Entonces, contiene una lección importante. ¿Por qué, hermanos? Todas las veces que usted encuentre en la Biblia un listado de nombres, sepa usted que eso es muy importante. A veces uno en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Esdras hay otro gran listado de nombres. Allá en los libros de Crónicas, me parece, también hay otro gran listado de nombres. En el libro de Mateo, allá por los comienzos, hay otro listado de nombres. Todas las veces que en la Biblia encontramos un gran listado de nombres, también allá en el libro de Éxodo, cuando los príncipes trajeron ¿se acuerdan? Ofrendas para construir el tabernáculo, y van nombres. Todas esas cosas son importantes porque, hermano, con esos listados realmente lo que hace el Señor es que destaca que la atención de Dios hacia las personas de manera individual está allí, hermano. La atención de Dios está allí. Esta gente hoy día ya no vive, pero eso es verdad que ya no vive, pero hermanos, gracias, varón, ahí está bien, les agradezco. Hermanos, no es que uno se acostumbre a que le den, sino que yo ya les he dicho un secreto, ¿verdad que sí, hermano? Bien. Yo ya les he dicho, y yo creo que eso es efecto de los nervios, hermano, quizás. Eso debe de ser, eso es lo que a mí me da, los labios, es una necesidad realmente, mojar pasé por alto. Pero bueno, hermanos, perdonen, eso es. Entonces, siempre que hallemos un listado en la Biblia, es importante. Dios permitió que así fuera, que quedaran nombres registrados y listados en diferentes partes de la Biblia. Y siempre es para destacar lo que hicieron. Y con ellos Dios nos da ejemplo.
Con ellos Dios nos motiva, con ellos Dios nos impulsa, con ellos Dios nos dice, mira cómo hicieron, así quiero que hagas tú también. Y no solo eso, hermanos, sino que cuando aparecen estos listados, esto da a entender que Dios mira el que trabaja en su obra. Y Dios mira a aquel que no trabaja en su obra. Y Dios mira a aquellos que en las iglesias son problemáticos. ¿No creen eso ustedes, hermano? Totalmente. Eso Dios lo mira, hermanos. Por ejemplo, usted va al libro de Apocalipsis, usted se encuentra que cuando habló Dios, cuando Dios le dio la revelación a Juan, le dijo, tienes allí a esto, tienes esto, y he visto que tienes acá, y tienes a una mujer que, ¿se acuerdan ustedes de Apocalipsis? El Señor conoce en detalle todas las cosas, toda la gente que es problemática en una iglesia, la gente que tiene, hermano, la gente que es trabajadora, que es entregada a servir en la obra. Todo eso, hermano, cuando se trata de la obra de Dios, todo lo sabe el Señor. Todo, hermano, todo. Eso es así, hermano, eso es así. Eso de hacerle problemas de manera intencional a un siervo de Dios, eso es sumamente peligroso. Eso es sumamente peligroso. Porque Dios mira, Dios conoce intenciones, Dios está viendo, Dios. Y eso Dios, hubo gente en la Biblia a la que Dios le trató muy fuertemente. ¿No es cierto eso, hermanos? Pero también así el Señor mira a la gente que trabaja en la obra. Es más, es que Él conoce todo porque Él mismo los envía. Como hablamos el pasado miércoles, Dios le dijo a Moisés, ahí te he puesto a 2 varones, los he llenado de sabiduría. Ellos tienen todo el conocimiento para lo que yo te estoy mandando a hacer. Así que le dijo, echa mano de ellos porque para eso te los puse ahí. ¿Se acuerdan cuando iba a hacer el tabernáculo? Dios conoce todo, Dios mira, hermanos, y está pues, cierro esto diciendo que hoy día no miramos nosotros. Pero hay libros que están registrando. Hay libros que están registrando la labor que nosotros hacemos para el Señor y también lo que no hacemos. Eso se está registrando en los libros del cielo, donde se registra. ¿Se acuerda usted lo que dice 2 Corintios capítulos 5, 10? Lo que dice, porque Dios traerá, eso se lo dice a los evangélicos, se lo dice a los creyentes, no es para los paganos, es para los que ya conocemos, porque Dios traerá, o como dice, porque en 2 Corintios 5:10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Anda ahí. Bueno, el punto es que las obras de cada uno, hermanos, van registradas, hablando del pueblo de Dios. Pero bueno, eso no es lo que ahora me voy a enfocar, sino que ahora vamos a trabajar un poquito con el verso 5, donde nos quedamos el día pasado. Y esto es, hermanos, en el verso 5, donde decía el verso 5, como el anterior miércoles explicamos el sumo sacerdote, los sacerdotes y todos acá. Ahora el verso 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Tecoitas porque eran de un lugar que se llamaba Tecoa. Y Tecoa estaba lejos de Jerusalén. Lejos de Jerusalén. Sin embargo, dice que estos varones, la parte A del versículo dice que ellos construyeron una parte ahí. Hermanos, comencemos. El trabajo lo realizó o se le dio a gente que vivía lejos de Jerusalén. En este caso eran los tecoitas. Aquí también hay una lección para nosotros. Nosotros, hermanos, todos los que trabajamos en la obra del Señor, en los proyectos de la obra, en los proyectos del Señor, nosotros trabajamos en proyectos que no necesariamente son para nuestro beneficio.
igual que los tecoitas. Jerusalén estaba por acá, pero Tecoa estaba mucho más lejos. Sin embargo, ellos también vinieron a reconstruir el muro. Nosotros que trabajamos en la obra del Señor, hermano, nosotros trabajamos en esta obra y la gran mayoría de veces no es para nuestro beneficio aquí humano, personal, como humanamente miramos. Realmente, cuando se trata de hacer la obra de Dios, realmente quien se beneficia casi es otra gente. Usted trabaja en una área, usted sirve en una área, pero no es para su propio bien. En realidad usted lo está haciendo y otros son los beneficiados. Otros son los que se benefician. Aquí, contrario a beneficio, lo que usted se lleva es sacrificio, lleva usted. Si usted está trabajando en la obra del Señor en alguna área, contrario a llevar beneficio, usted lo que lleva es sacrificio, lleva usted. Sacrificio. Aquí en la obra del Señor uno no puede decir, ¿y qué beneficio voy a tener de servir en esto? No puede uno decir esto. Humanamente hablando, ¿qué beneficio voy a tener de esto? Pues mire, en esta tierra no va a tener ningún beneficio. Si esto es lo que hacemos y servimos y trabajamos en la obra del Señor, realmente lo hacemos por fe. Y porque confiamos en las promesas del Señor y amamos a nuestro Jesús. Lo hacemos basados en la fe que hemos abrazado, conscientes de que un día veremos galardón de esto, pero que en esta tierra va a haber beneficio. Bueno, aquí, quizás aquí sí que hay algo que, ¿sabían ustedes que la mayoría de los que le sirven al Señor no se mueren tan temprano? Eso es verdad. Es poca, es contada, es rara aquella gente que siendo gente de Dios se muera a temprana edad. Muy raro, muy raro. Y a los que les ha pasado es porque Dios en su soberanía tenía planes y tenía algún propósito. Pero si usted es una persona que vive sirviendo a Dios, útil en la obra, fructificando en la obra del Señor, tenga por seguro que le va a dar vida al Señor. De verdad, hermanos. Eso de que alguien sirviendo en la obra de Dios, entregado a la obra, hermanos, casi seguro va para largo. No quisiera decir yo, pero hasta feo está decirlo. La Biblia dice que ya el árbol está puesto, no, la hacha está puesta en el que no da fruto. Y a veces nosotros eso le pasamos así, nada más, hermanos. Miren, eso, hermanos, porque a veces nosotros fácilmente decimos, esto puede ser otro tema, hermano, pero a veces decimos, ya no va el hermano, ya no llegó el hermano. A veces es porque no lo tomen a mal, hermanos, de verdad. Pero a veces es que no damos fruto y al final, pues, se nos hace fácil quedarnos. No sé si me di a entender o está muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero la gente que vive sirviendo a Dios, que da fruto, que como esta gente aquí, hermano, que cuando se trata de hacer la obra de Dios, no busca beneficio aquí en esta tierra, sino que al contrario se sacrifica, como Pablo, hermano, da todo, hasta pone de su bolsa. Sí, hermano, se sacrifica. ¿Qué no hacen por servir en la obra del Señor? Así fueron estos tecoitas, que ellos podían decir, estando lejos de Jerusalén, ellos podían decir, pero ¿para qué vamos a ir nosotros allá? Si eso a quien le beneficia a los que están allá. Hay que vayan otros, nosotros estamos aquí afuera, de fin que ellos podían decir cualquier cosa de esto, pero no, hermano, contrario a eso. Allí estaban los tecoitas sirviendo al Señor. Aquí no es asunto, ¿qué parte yo me voy a llevar de esto? ¿Qué beneficio voy a tener? Lo que va a tener es decepciones, le van a traspasar, le van a herir emocionalmente por estar sirviendo en una área, por estar sirviendo como líder en alguna área. Eso es lo que va a lograr. Pero eso sí, con la fe puesta que nosotros tenemos del Señor, tenemos un galardón de parte del Señor y eso
Va a ser después de esta vida, hermano. De manera que aquí tenemos el trabajo por estos tecoitas que vinieron y lo hicieron. Y por último, de estos tecoitas quiero decir que hay un dicho que dice así, mire. Cuando se trata de obtener una victoria, cuando se trata de servir, hay un dicho que dice así: el equipo se lleva el reconocimiento. Es verdad, el equipo se lleva el reconocimiento. Lo hicieron bien. Wow, el equipo se lleva el reconocimiento. Y la otra parte, Dios se lleva la gloria. Y usted y yo nos llevamos o nos queda el privilegio. Miren, hermano, si miramos a la obra del Señor, el reconocimiento se lo lleva la obra del Señor. La gloria se la lleva Dios cuando se trata de aquí de la iglesia. ¿Y usted qué se lleva cuando servimos aquí? El privilegio se lleva usted de haber servido. La gloria se la lleva Dios y el reconocimiento la obra. Ahí está. Los tecoitas vinieron a servir desde muy lejos, pero vinieron a servir. Así que, hermanos, cuando sirvamos en la obra del Señor, no sea pensando, ¿y a mí qué me va a tocar de esto? No, hermano. La obra del Señor así ha sido siempre. Se ha hecho con gente voluntaria toda la vida. Siempre se ha hecho así, así que sigamos trabajando en la obra del Señor, hermanos. Sigamos trabajando en la obra del Señor. Por eso se dice que la obra del Señor está compuesta de gente que son el 99% voluntario. El 99%. El 99%. Gente voluntaria. Y aquí Nehemías trabajaba con gente voluntaria. No se le pagaba a esta gente. Pero ahora, después de los tecoitas, que fueron bien voluntarios, miren lo que dice la segunda parte. Primero decía, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero ahora va la otra parte. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. En otras Biblias dice sus nobles, es decir, gente de alta posición, gente acomodada, hijos de líderes del gobierno quizás, o políticos, gente que vivía muy bien. Dice que esta gente no se prestó para ayudar a la obra de su Señor. Esto también es otra lección aquí, hermano. Si bien es cierto que a Nehemías Dios le dio mucho pueblo, mucha gente dispuesta, es verdad. Y ahí miramos hasta los tecoitas viniendo de otro lado. Sin embargo, hubo gente que no se involucró. Hubo un grupo de gente que no quiso trabajar, que dijo, no vamos. Y ahí lo describe, era gente de posición, gente que no quiso participar, hermano. Esto también nos dice a nosotros que cuando se trata de hacer la obra de Dios, siempre va a haber gente que no va a querer involucrarse en el proyecto. No va a querer involucrarse en la visión. Eso siempre va a ser así, siempre. Y el hecho que no quieran involucrarse no debe a nosotros, no debe de frustrarnos ni paralizarnos. Vamos a trabajar con los que se dispongan a trabajar con nosotros. El que no quiera trabajar, pues lo vamos a dejar. Porque eso siempre va a ser así. Ahí tenemos a Nehemías, tremendo hombre de Dios, pero salió un grupo que dijo, no vamos a trabajar. Y lo tremendo o lo curioso que aquí dice el tipo de gente que era, dice que era gente grande, eran nobles, gente de posición, gente de linaje. La gente sentía que por la posición que tenía, hay que vayan otros, nosotros no estamos para ensuciarnos las manos, hay que vayan otros, nosotros no estamos para hacer este trabajo. No se prestaron para ayudar, no se prestaron para apoyar la obra del Señor. Y saben, hermanos, que esta idea de este versículo aquí es la misma idea que se utiliza para decir la palabra gente de dura servicio. Esa frase que dice allí, no se prestaron
para ayudar a la obra. Es decir, fue gente que no doblegó su voluntad, que no se sometió. Fue gente que la Biblia allá en los comienzos, allá en el Pentateuco, allá el Señor le llamó gente de dura cerviz. ¿Y dura cerviz quién era? El camello era el de dura cerviz, con el gran cuello así, mire. Dura cerviz, ¿qué es dura cerviz? El cuello del animal. Dura cerviz es, endurece el cuello, y aunque el dueño le jale el freno, el lazo, lo que usted quiera, el animal entiesa el cuello y agarra para donde le da la gana. ¿Quién era de duro servicio? El camello, el burro, el mulo. Eran animales que cuando se les plantaba, el caballo también, que cuando se les plantaba, endurecen el cuello y agarran para donde les da la gana. Por eso cuando la Biblia, Dios trató mucho a Israel y le dijo que eran de dura cerviz, con eso les estaba diciendo que eran gente rebelde. Les estaba diciendo que era gente obstinada, que hacían lo que ellos querían hacer. Les estaba diciendo que era gente que no se sometía, que no se doblegaba, que hacían lo que les daba la gana. Y por último les estaba diciendo que eran soberbios, hacían lo que les parecía. Y en este caso estos varones que no se involucraron a trabajar aquí, es exactamente esto: su orgullo, su soberbia, su posición. Nosotros no vamos a hacer ese trabajo, hay que lo hagan otros. Nosotros somos de la alta posición, de la alta sociedad, somos los nobles de Israel, que vayan a construir otros, pero nosotros no, decía esta gente. No doblegaron su voluntad, no se sometieron al llamado de ir y reconstruir a Jerusalén. Entonces esta gente venía a ser exactamente gente de así, como ese animal de dura cerviz, que no doblegan su voluntad. En la obra del Señor habemos gente que no nos queremos, no nos involucramos en nada. No nos involucramos. Y esto de no involucrarse a trabajar en la obra del Señor, hermanos, como aquí todo es voluntario, esto de no involucrarse en la obra del Señor, aquí podríamos quizás entretenernos un rato, porque eso de que alguien no se involucre a un proyecto, a una visión, a un trabajo en la obra del Señor, eso depende muchas veces de muchas razones, Hay mucha gente dispuesta a servir en la obra, pero también hay mucha gente que no. Y algunos lo hacen por algunas razones. Traigo algunas razones. Algunos lo hacen porque puede ser, quizás porque la persona no tiene o no fue el originador de la visión o del proyecto. No fue quien presentó la visión. Cuando las personas no se sienten que la visión es suya, el proyecto es suyo, otro la propuso, hermanos, algunas veces va a ser que no van a querer apoyar la visión, no van a querer seguir en el proyecto. Sin embargo, usted y yo, como gente que servimos en la obra de Dios, tenemos que saber que la obra de Dios es así, hermano. No toda la gente tiene el mismo concepto, no tiene la misma visión, es decir, como no es de ellos la visión, no la respaldan. Y a veces, aunque sea el hombre de Dios, o sea quien la está proponiendo, presentando la visión, sea visión de Dios, sea un nombre de Dios, sea todo de Dios, como la persona siente que no es su visión, no la apoya y simplemente no lo hacen andar, no lo hacen moverse ni involucrarse.
Otras veces puede ocurrir que alguien no se involucra en un proyecto, en la obra del Señor. Algunas veces puede ser porque no comprende, no entiende, no sabe de qué se trata el asunto, no lo ve importante, no comprende de qué se trata aquello. Hay gente que nunca se compromete porque su visión, hermanos, es bien limitada, no entiende lo valioso que es servir en la obra del Señor. Yo siento que en esta iglesia se hace énfasis, hermanos, en lo importante que es servir en la obra del Señor. ¿O no es cierto que aquí se menciona mucho lo importante que es? Si de verdad, hermanos, en esta vida lo mejor que podemos hacer es servirle a Dios. Lo mejor que podemos hacer no es acumular para nosotros, procurar vivir mejor, procurar vivir mejor que todos los demás. No, lo mejor que podemos hacer es que mientras vivimos, dediquemos nuestra vida al servicio del Señor. Eso es lo mejor, porque lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de esta tierra va a ser el haber servido al Señor. El trabajo que hagamos para Dios trasciende a la eternidad. De ahí cuando nos vamos no nos llevamos nada. Lamentablemente, y eso de la muerte a cada rato, vaya, lamentablemente, ¿cómo están las cosas? Usted sabe, hermano Manuel, lo que pasa allá por nuestro lugar hoy día. Un tío de nosotros falleció, ¿cuándo, hermano Manuel? ¿Ayer o antier? Ayer. Un tío, ya estaba bien ancianito, ya estaba anciano, pero muy trabajador el hombre. Pero lo que quiero hacerle énfasis es esto. Miren qué tremendo. Todas las veces que yo voy a mi país, me da gusto ver al señor, al tío. Lo encuentro y todo. Es de los únicos que todavía tenía bueyes y carreta. ¿Verdad, hermano Manuel? Solo hay dos por todito ese lugar que tienen buey y carreta todavía. De ahí la demás gente es en troca, saca las cosas. Él en carreta todavía. ¿Saben cómo murió él? Estaba enyugando los bueyes. No sé si todos saben aquí, enyugando, amarrando las coyundas. Y en una de esas, jala fuerte la coyunda. Y se reventó la coyunda. Y ustedes saben que uno de hombre aprieta algo fuerte, pues. Y cuando estaba apretando, se fue. Se reventó y se fue. Y a la caída, al golpe, ¿verdad, hermano Manuel? Y de ahí se mató el hombre. Miren qué tremendo. Uno se sorprende cómo la muerte llega. Y claro, ese es otro tema. Pero lo que estamos diciendo es que, hermanos, usted y yo, si usted y yo no sabemos cuándo no, si esto hay que estar bien consciente. Ahora a mí ya me agarró que todas las mañanas yo le digo al Señor, no sé si este va a ser el último día, Señor. Y yo digo, qué increíble, o sea, de verdad me voy a morir. Hermano, eso ya me da a mí casi todos los días, yo se lo he dicho en este lugar. Y quizás lo vamos a seguir escuchando porque eso lo llevo aquí. Yo digo, qué tremendo, o sea, de verdad me voy a morir. No lo puedo creer, pero es real. ¿Pero por qué dice eso, pastor? ¿Se está saliendo del tema? No, es que lo que le quiero decir es que lo más valioso que podemos hacer es que sirvámosle al Señor, hermanos. Servirle al Señor es lo más valioso. Si esto de que nos muramos, si es que esto puede pasar, y esto va a pasar, esto. Y lo peor, que va a ser un día tan normal, como todos, que vamos a tener planes, acostumbrados a una rutina. Vamos a salir de la casa bien normal y quizás va a ser la última vez que dejamos la puerta y ya no vamos a volver. Entonces, pero lo que debemos de resaltar es qué importante. No nos vamos a poder llevar nada ese día. Lo único que nos vamos a llevar es lo que hicimos en pos de la obra del Señor. Cuánto trabajamos, cuánto nos entregamos, cuánto hicimos por su obra. Acuérdese, hermano, hay libros que están registrando las obras de los creyentes. Lo que estamos haciendo hoy en día está quedando registrado. Es muy probable, es más, no es probable, con seguridad. Esta gente, este listado de hombres y mujeres que leemos aquí, hermano, esta gente jamás le cruzó por la mente que nosotros íbamos a estar leyendo sus nombres aquí y que iban a quedar registrados. Ellos no pensaron en esto. Usted y yo, igual, hoy día ni pensamos que nuestra vida las obras están siendo registradas en los libros de Dios.
ni pensamos en esto, pero es real, es real. Entonces, mucha gente a veces no se involucra porque no comprende la magnitud de lo que implica servir en la obra del Señor. A nosotros a veces nos pasa así, miren, en la obra del Señor nos pasa así. Dicen que había una vez, esto hace mucho tiempo, lo leí y se me grabó esto. Una vez un patrón le dijo a sus trabajadores, les dijo que vayan a excavar en toda esta propiedad que tengo, excaven allí hoyos y le van a dar, les dio cuánta medida a excavar, hoyos y hoyos. Y puso a 2 hombres, y aquellos 2 hombres excavar y terminaban un hoyo, llegaban a la medida que les había dicho y se pasaban otro poquito adelante, otro metro o otro hoyo. Cada metro un hoyo, después otro hoyo para allá y otro hoyo para acá. Y aquellos hombres se preguntaban y decían, ¿qué chiste tiene esto? Hacemos un hoyo, llegamos a tanto de hondo y a echarle la tierra otra vez y ya. Y luego abrir otro hoyo, la misma medida y otra vez a echarle tierra. Y los 2 hombres decían, pero ¿y qué chiste tiene esto? Y ya llevaban la mitad de la propiedad llena de hoyos y solo abrían el hoyo, le daban una medida y le echaban la tierra otra vez. Y aquellos decían, pero ¿y qué chiste tiene esto? ¿Y qué se propone este hombre? Esto es una locura lo que estamos haciendo. Y agarraban aquello, hermanos, sin propósito. Un día vino el patrón y les dijo, ustedes han bajado el trabajo. Empezó a platicar con ellos y les dijo, el problema con ustedes es que ustedes están trabajando y lo están haciendo sin comprender lo que están haciendo. No tienen propósito, no saben. La razón es la siguiente. Tengo conocimiento que en mi propiedad, a tanto, les dijo cuánta de profundidad, hay un tesoro lleno, es decir, oro. Y está a tanto de profundidad. Y yo necesito, como no sé en qué parte del terreno está, yo necesito llenar de hoyos todo este terreno, porque en alguna parte de este terreno tiene que estar el tesoro que hay. El tesoro. Cuando los hombres comprendieron el motivo, la razón de abrir tanto hoyo, ahora los hombres trabajaban de otra manera. Sabían que cada hoyo que abrían, ahora lo excavaban, aquí no está, echémosle la tierra otra vez, a ver si en el otro. Y a abrir otro hoyo, tampoco aquí está, vamos para el otro lado, ya con propósito. ¿Qué pasaba? Habían comprendido, todo les cambió, la actitud cambió. Nosotros muchas de las veces no nos involucramos en la obra, igual que esta gente aquí, hermano, como estos nobles, no nos involucramos porque menospreciamos el servir en la obra del Señor. No hemos comprendido lo valioso que es servir en la obra. No hemos entendido lo importante que esto es. Al contrario, hacemos a veces. Solo a mí me ponen. Al contrario, hacemos a veces, murmuramos que ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Mientras que debería ser lo opuesto, ¿verdad? Saber que servir en la obra de Dios, otra vez, es lo más valioso que hay. Lo más valioso que hay. Miren, hermanos, esto para decir la parte B del versículo 5, donde dice que hubo gente que no se prestó para ayudar. No les importó la obra. Hermanos, no hagamos así nosotros, hermanos. No hagamos nosotros así. Sirvamos en la obra de Dios. No importa que el beneficio no lo miremos nosotros, pero que otros sí se beneficien. Que otros alcancen el conocimiento de Dios. Que otros se salven por nuestro trabajo. Algunas veces es porque no estamos de acuerdo con la visión. No nos involucramos porque no estamos de acuerdo con la visión. Eso es otro problema, eso sería otro problema. Pero le menciono algunas más porque el tiempo va y entonces mejor lo voy a terminar aquí. Otras veces ocurre, hermano, que no nos involucramos en la obra porque
La mayoría de veces, porque a veces quien nos propone el proyecto, quien nos propone la visión, quien nos pide que nos involucremos, tenemos algo contra esa persona. Tenemos algún problema con la persona que está dando la visión. Y cuando no acepto a quien me da el proyecto, a quien me da la visión, ¿sabía usted que primero aceptamos al hombre y después la visión? Si no aceptamos a quien nos delega o a quien nos da, difícilmente nos involucramos en la visión, difícilmente. Eso es tan tremendo que a veces si aceptamos a la persona que nos está dando la visión, a veces aunque la visión sea no muy buena, hasta eso aceptamos, pero porque aceptamos primero a quien nos da la visión, al quien nos delega la visión. En este caso aquí tenemos a estos individuos que ellos se sentían con orgullo, con posición, y no se iban a someter, que venía Nehemías y todo el pueblo estaba sometido y ellos sentían que ellos no eran para eso. Soberbia, orgullo. No aceptaban aquello con aquel hombre. Y así, hermanos, pero a nosotros, cuando se trata de hacer la obra de Dios, que nada nos detenga, hermano. Que nada nos detenga, trabajemos en la obra del Señor. Nunca vayamos a ser como estos nobles aquí. Y otra vez, hay gente que no se involucra en los trabajos de la obra del Señor porque se siente que no son necesarios. Sienten que no son necesarios. Y hay que lo hagan otros. No sienten que son importantes para hacer la obra. Hay que lo haga otro, dicen. Y así, hermano, muchas cosas de verdad que cuesta. Entre todo esto, hay muchas razones más de tantas que quisiera mencionar en esto, pero ya realmente no es importante quizás, pero de todas le voy a decir una más por la que no nos involucramos, y es porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Y eso es más grave todavía, hermano. Algunas veces no estamos dispuestos a pagar el precio que involucra el servir en la obra de Dios. No nos queremos esforzar, no nos queremos sacrificar, no queremos que lo haga otro. Es decir, no quiero pagar el precio. Este es un estudio que quizás en otro tiempo, no sé cuándo, ha de salir. Otra de esas cosas es el conformismo. No nos mueve nada, estamos así como estamos bien. No me involucro en la obra, ay, así estoy bien. El conformismo. No me mueven de ahí, ay, estoy bien. Que se hace, está bien. Que no se haga, da igual. En las iglesias hay mucha gente con este problema, el conformismo. Siente que, ay, así está bien. Que pasen los años, ay, está bien. Y hay otra gente que lo hacen porque se resisten al cambio. No, porque así se ha hecho todo el tiempo. No, porque esto ha sido así desde que... Y no, porque así, no puede. Y no aceptan ningún cambio de nada. No, porque así ha sido desde que yo era niño, esto se hacía así, y entonces no se abren a nuevas oportunidades. Todo eso habla de razones por las cuales mucha gente no se involucra, hermano. A veces a un proyecto, a una visión. Se resisten al cambio. No, que pongamos las sillas de esas más suaves, miren que son rojas, que son de... No, porque ya quieren modernizar la iglesia y ya, bancas ha sido todo el tiempo y de esas debe de ser así duras porque así ha sido desde antes. ¿Sabía que hay gente que hasta para cambiar bancas tiene problemas? Que porque bancas ha sido todo el tiempo, bancas, y que ya quieren hacer el libertinaje en la iglesia, ya quieren hacer aquí. Hay muchas veces, muchas cosas que a veces lo que es, nos impide involucrarnos a veces en una visión. No es cierto eso, hermano. Y a veces la iglesia tiene muchas cosas que no tienen nada que ver con espiritualidad. No tienen nada que ver, pero a veces son costumbres, tradiciones, y decimos, porque así se ha hecho, así lo hemos hecho todo el tiempo. Y no tiene nada que ver, pero son razones que a veces impiden que la gente se involucre en un proyecto. En este caso, aquí nosotros solamente tenemos a estos nobles, a esta gente grande, que no se involucraba simplemente porque no se sometían a Nehemías. Gente soberbia, gente que no. Pero hermanos,
voy a cerrar esto aquí diciendo que la obra de Dios no puede hacerse con un solo hombre, no importa qué talentoso sea, eso es verdad. La obra de Dios nunca se hace sola y ahí tenemos a Nehemías. Dios le dio tanta gente y gloria a Dios por la gente que le dio. No sé si vuelva, creo que sí, voy a continuar, hermanos, con el capítulo 3 un poco, pero cierro con esto. Nehemías capítulo 3 registra a la gente que trabajó en la obra del Señor, que se involucró, pero que también registra a aquella gente como estos nobles que no se involucró absolutamente para nada. ¿De cuáles vamos a ser nosotros? ¿De los que nos involucramos a servir en la obra? Yo sé que sí, todos los que estamos aquí, la mayor, todos los que estamos los miércoles, en verdad somos de los que estamos involucrados en la obra del Señor. Creo que todos los que estamos aquí estamos involucrados en la obra del Señor. Sin embargo, es la palabra de Dios que siempre nos recuerda, hermanos, que debe de ser así. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que nos involucramos o como estos nobles que dijeron que no? ¿De los que participaron o de los que no participan? ¿De cuáles vamos a ser nosotros? Recordemos que hay libros que llevan el registro. Y así como estos individuos hoy día están saliendo aquí como ejemplo para lo malo, bueno, seguramente de nosotros también se lleva registro de lo que hacemos en la obra del Señor. Así que, hermanos, mi consejo en nombre de Dios y en nombre de esta palabra es que sirvamos al Señor, hermanos. Es lo mejor que podemos hacer, servir en la obra del Señor. Que nada nos impida involucrarnos en lo que es el proyecto de la obra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos impulse. Otro día hablaremos quizás un poquito más, no lo sé si del capítulo 3 porque falta todavía, pero hasta aquí, hermanos, lo que es hoy la predicación de esta noche. Se puede ver que Nehemías capítulo 3, por monótono que suene la lectura, creo que los estudiosos tienen razón cuando dicen que es uno de los es el capítulo quizás de los más importantes de todo el libro. Tiene razón, si eso es increíble, para meter a tanta gente a trabajar. Qué cosa más importante. Vamos a cerrar y estemos de pie, hermanos, y nos vamos y salimos ya de este lugar. Vamos a cerrar con una oración. Acordémonos de nuestro hermano Ángel, que de la situación que ya le hemos mencionado, hermanos, necesario orar por nuestro hermano. Hay algunos anuncios aquí. El próximo miércoles es culto de damas y da inicio nuestra hermana Patti Hernández y ofrenda a las hermanas María Rodríguez, a Suseli Muñoz, y aparte de eso se invita a todas las hermanas a venir 30 minutos antes a la oración, es decir, de 7 a 7:30 ese mismo miércoles. Están invitadas las hermanas a venir el miércoles a orar, es el culto de las damas.